Ok, perfecto. Vamos a retomar un poco, por favor, brevemente nuestra clase de la sesión anterior. Para esto, obviamente, pues recordando que nuestra clase pues es pedagogía de los valores y en ese entendido recordábamos un poco acerca de nuestro objetivo, ¿no? Que es particularmente conocer los principios, elementos y procesos de la formación de valores y su influencia en los diferentes entornos sociales. Prácticamente en este entendido del entorno o visualizando nuestro entorno en una cuestión del entorno educativo, ¿sí? La clase anterior estudiábamos acerca de que los orígenes acerca de los valores se han confundido o prácticamente identificado con el mundo de una realidad objetiva, ¿sí? Es decir, entendemos al valor como un bien en el mundo de las ideas, ¿sí? Es decir, que un bien es algo que tenemos, algo que poseemos, ¿sí? Entendiendo una dimensión objetiva acerca de lo que son los valores, entendíamos como lo que conocíamos como una axiología, que es una axiología, la ciencia que estudia prácticamente los valores, ¿sí? Entonces tenemos que esta parte de los valores abarca una dimensión que es una dimensión real y una dimensión ideal, ¿sí? En, en nuestra actualidad existe una gran controversia entre lo que queremos y entre lo que deseamos, ¿sí? Lo que es la realidad sustantiva y lo que es de lo deseable, lo que es la concepción abstracta de lo que es la realidad, ¿sí? En ese entendido, estábamos manejando prácticamente lo que es la dimensión emocional y lo que es la dimensión racional, la dimensión unilateral y la dimensión relativa, la dimensión colectiva y la dimensión o lo que es la dimensión individual, ¿sí? Eso es lo que entendíamos. El concepto de valor, ¿qué es el valor? ¿Sí? Si pudiéramos sintetizar diversas posturas de diversos autores, pudiéramos entender lo que son los valores como una cualidad que es inherente a la realidad de las personas, a lo que es prácticamente la materialidad humana. Sí, eso es lo que es prácticamente un valor. Algunas de las definiciones integradoras de varios conceptos de lo que es un valor, si entendemos como valor a toda perfección real, es lo que, es decir, lo que podemos ver, lo que podemos palpar, o una realidad ideal, si algún ideal que existe en nuestra mente, si algo que es existente o que es posible, y que rompe nuestra indiferencia y provoca nuestra estimación. También otra parte de lo que analizamos en la clase pasada es que los valores son la dimensión prescriptiva, ¿sí? De lo que pasa cognitivamente, es lo que podemos aprender, ¿sí? Y lo que lleva de manera implícita a que el individuo utilice de manera cotidiana, ¿sí? Estos valores en el marco de su existencia. Eso es lo que pudiéramos entender como los valores. De forma material, tenemos que los valores son dimensionados como apetecibles, es decir, que todos los valores son una cuestión que son deseadas, que todos los seres humanos, ¿sí? Dado que este concepto indica que un valor es una indicación de algo que somos capaces de realizar, de tener susceptibles, ¿sí? Entonces entendemos que un valor es algo que es susceptible o que es un deseo por parte del sujeto, ¿sí? Entonces entendemos que el sujeto no puede permanecer indiferente ante el valor. Entonces el valor es deseable ante el sentido del sujeto, ¿sí? Por otra parte, también entendemos que el valor es una manera que se presenta de manera polar, es decir, que todo valor
tiene en sí por su propia existencia un antivalor. Y también en nuestra clase pasada analizábamos lo que es la clasificación de valores, si lo recuerdo. Y si alguno de ustedes quisiera comentarme esta cuestión de, o darme un ejemplo acerca de los antivalores. Maestra, es lo que va en contra, ¿no? Por ejemplo, Ajá, si es lo justo, sería lo injusto. ajá, ¿qué otro ejemplo? Muchísimas gracias, María del Pilar. ¿Algún otro ejemplo que me pudieran citar? Por ejemplo, el valor de la tolerancia, lo contrario sería la intolerancia, ¿no? La intolerancia, ¿qué otro? ¿Qué otra cuestión me pudieran dar como ejemplo? También has mencionado sobre lo agradable y lo desagradable. Lo desagradable, exactamente, ¿qué otra cosa? El respeto y lo Ajá. irrespetuoso. O la intolerancia, ¿no? Que en todo caso sería. Entonces, una clasificación de los valores son valores sensibles, algo que podemos sentir. Y por otra parte, los valores vitales, ¿no? Que son parte, un sentimiento vital o algo que podemos sentir, algún valor afectivo, ¿no? Algo que podemos palpar por medio de los sentidos. Por otra parte, tenemos los valores espirituales, que son en mayor rasgo los valores estéticos, lo que es la belleza, lo que es la perfección, los valores éticos, lo que es lo justo, lo injusto, ¿sí? La verdad o en todo caso lo contrario. Los valores religiosos, ¿no? Lo que es lo sagrado, lo profuso, lo que es contra la verdad. Y estudiábamos la clasificación de los valores, ¿sí? Lo que son los valores sensibles, los valores útiles, los valores vitales, los valores estéticos, los valores intelectuales, los valores morales, lo que son por esta parte, los valores religiosos, ¿sí? Esta fue la clasificación que estudiamos la clase pasada y lo que se quedó como una actividad de tarea fueron los valores morales, ¿sí? En esta parte vamos a entrar en esta dinámica de clase de lo que son los valores morales, ¿sí? Y se había quedado como tarea que dieran contestación a dos preguntas. Primero, o la primera es, ¿qué son para ti los valores morales? Y número dos, menciona tres valores morales y cómo es que los llevarás a la práctica en tu ámbito profesional o laboral, ¿sí? En esta parte, ¿quién quisiera empezar con su participación para la clase de hoy? A mí Dentro de me los... gustaría, disculpe maestra, me gustaría comenzar con la participación. En la clase anterior no estuve presente, pero me gustaría compartir estas dos preguntas. La Adelante, primera, Lupita. gracias maestra. Para ti, ¿qué son los valores morales? Para mí, los valores morales son a todas aquellas conductas, las distintas maneras en relación a las acciones y, como decía, conductas que nosotros tenemos y reflejamos en nuestra sociedad. Nos indica lo que está bien y lo que está mal, lo correcto e incorrecto, lo justo e injusto. Y la siguiente pregunta es, menciona tres valores y cómo es que los llevarías a la práctica en tu ámbito profesional o laboral. Yo puse cuatro valores. Primero, la tolerancia. Debemos ser tolerantes en cualquier ambiente en el que nos encontremos. Muchas veces, por distintas situaciones, hay personas que nos impiden y ponen barreras para practicar este valor. Pero como profesionales y personas que somos, debemos ser tolerantes y comprender la personalidad y la situación en la que se encuentre cada individuo. Otro valor es el respeto, valor importante que sí o sí debemos tener presente en toda nuestra vida. Si queremos que las personas sean amables, atentas y cuiden de nosotros, nosotros debemos respetar a nuestros semejantes. También puse la paciencia, ser pacientes con nuestros alumnos, entenderlos, sus virtudes y dificultades se relaciona con la tolerancia. Y la responsabilidad. Este es un valor que desde siempre debemos practicar. Ser responsables implica responder con actitud, disciplina, tiempo a las actividades que se nos encomienden. Cuando uno es responsable, nos ganamos la confianza y lealtad de las personas. Tomamos experiencia y lo reflejamos. Nosotros seremos ejemplo para nuestros alumnos. Sería todo, maestra. Perfecto, Lupita, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir la tarea que se les fue asignada a la clase pasada? Maestra, ¿puedo?
Bueno, María Pilar. Em, Empiezo. ¿Qué son para ti los valores morales? Los valores morales son aquellos que nos son inculcados desde la infancia. Estos se caracterizan por ser aquellos que guían las normas y costumbres, que transmiten diferentes formas de actuar y de diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo justo, lo correcto y lo incorrecto y lo justo y lo injusto. Después la segunda era menciona tres y cómo es que los llevarías a cabo en la práctica en tu ámbito profesional y laboral. Los valores que yo puse en esta parte son respeto, honestidad y empatía. Esos tres valores mencionados anteriormente puedes llevarlos a la práctica en mi ámbito profesional y laboral de la siguiente manera. Primeramente debo dirigirme a todos los que me rodean con respeto. En la escuela debo respetar a los alumnos y maestros. Por otra parte, el respeto en la educación también se entiende desde las dimensiones emocionales de la enseñanza. Honestidad. Un docente siempre debe de ser honesto consigo mismo y con sus alumnos. La honestidad es un valor fundamental en la escuela. Esta misma es una de las bases para la construcción de una comunidad escolar saludable, donde los alumnos pueden expresar sus ideas sin temer a ser juzgados y donde se pueden compartir experiencias y aprender juntos. La honestidad nos ayuda a desarrollar la integridad. Un docente honesto debe reconocer sus errores y hablar con la verdad, ser sincero y auténtico y demostrar transparencia. Empatía. Un docente debe respetar el hecho de que cada persona tiene su propio punto de vista y que todos son válidos y respetables. Gracias a la empatía, un docente puede mejorar las relaciones con sus alumnos en el aula, así como prevenir situaciones de acoso y violencia escolar. Un docente debe comprender y adaptarse a los demás, convirtiéndose en un apoyo para los alumnos. Eso fue todo lo que yo puse, maestra. Ok, muy bien, María Pilar, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quisiera participar la explicación de la tarea que se quedó asignada? Margarita, Ofelia, Ariana, Ana Lilia. Yo, maestra. Ofelia, dime. Los valores morales, es lo que se ha venido transmitiendo de generación en generación. Puede, puede ser valores buenos y valores malos, dependiendo de lo que te inculca desde tus papás. Entonces es lo que tú realizas como persona. Podemos practicar los tres valores que puse es la empatía. Empatía es ponerse enseñar a los alumnos que si un alumno no puede, entonces que alguien más la ayude y que sea empático y que no se esté burlando del compañero. La paciencia, tener paciencia a los niños cuando ellos no pueden realizar un trabajo y enseñarles cómo. El valor de la responsabilidad también es muy importante practicarlo en el trabajo. ¿Por qué? Porque también como maestra debemos de dar el ejemplo para que los niños puedan ser responsables y así podamos formar alumnos de bien. Es todo, maestra. Muchas gracias. Ok, Ofelia, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quisiera participar con la actividad que se quedó para tu tarea? Yo, maestra, Ana Lilia. Ok, adelante, Lilia. Bueno, ¿qué son para ti los valores morales? Para mí son aquellos que se consideran en nuestra educación que indican nuestras acciones buenas o malas acorde a nuestra conducta. Estos crean en nosotros como seres humanos un significado positivo en nuestra vida social y nos orientan a que nuestra actitud y conducta para cómo actuar ante la humanidad de manera correcta. Para ello, los valores morales aluden a las cualidades que integran a las personas y los guían en el modo de relacionarse y en reconocer las cualidades de los demás para así vivir en armonía. En los tres valores yo coloqué la perseverancia, la solidaridad y la honestidad. Como dice que el entorno laboral debe ser entendido como una zona social y comunitaria en la que se comparten a diario no solo crecimientos profesionales, sino también personales.
Para ello, para que se ponga en práctica el valor de la perseverancia, se debe establecer un objetivo por cumplir en la labor, para que con ello se lleve a cabo la constancia y la firmeza de que todos los individuos cumplan sus metas planteadas en el trabajo. También cuando se establece un objetivo, se involucra el valor de la solidaridad, ya que con ello se pueden realizar proyectos en equipo, puesto que en el ámbito profesional entre trabajadores o colegas se tiene que desarrollar la capacidad de apoyarse así entre unos a otros para llegar al trabajo establecido. Y también debe de existir una buena comunicación en el campo laboral, ya que entre empleados se debe hacer uso de la honestidad, que es otro valor para resaltar el trabajo de cada persona y no acreditarse logros de otros trabajadores. Por ello no debe de simular uno que trabaja, sino debe de cumplir con los compromisos y las actividades que se establecen. Eso sería todo, maestra. Ok, Lilia, muchísimas gracias. ¿Alguien más quisiera participar y dando la explicación acerca de la actividad que se quedó asignada? Yo, Lilia, me buenas hablabas noches. acerca, dame un segundo, Ángel, por favor. Em, prácticamente, bueno, sus compañeras que han participado, que han tomado uso de la voz, me comentan acerca de esta parte, ¿no? De lo que es los valores que se pueden ver intrínsecos en la práctica profesional, ¿sí? Cómo es que ustedes eh, visualizan esta práctica de valores morales en la práctica profesional. Y es importante mencionar o particularizar, ¿sí? Que vemos o esta división de valores que vemos, ¿no? Porque hay valores estéticos, valores morales, valores religiosos que podemos llevar a la práctica. En esta parte o lo que ustedes me están mencionando son valores morales, prácticamente lo que nosotros entendemos o lo que nosotros visualizamos como lo que son los valores éticos. Sí, esta parte de la ética que nos refiere o lo que pudiéramos entender como a la moral y las buenas prácticas, ¿sí? Es lo que yo puedo entender en la parte que ustedes me están ejemplificando, ¿sí? Vamos a dar continuidad con lo que me puedas mencionar, Ángel. Sí, buenas noches, maestra. No sé si me Hola. escucha. Sí, claro que sí, adelante. Te Buenas escucho noches, bien. compañeros. Buenas noches. Para mí, los valores morales son normas de conductas y actitudes según las cuales eh, nos comportamos y que están de acuerdo con ello que consideramos correcto. Estudiarlos a través de ejercicios, lecturas y haciendo trabajos sobre ello, pero también hay que llevarlos a la práctica, que creo que es lo más importante. Elegí tres ejemplos, que es la paciencia. Ok, Ángel, en esta parte abro ese espacio para poder preguntarte, digo, porque me llama la atención, ¿qué pudieras tú definirme en este contexto como paciencia? La paciencia. ¿Ah? ¿Qué es la paciencia? Bueno, para mí la paciencia creo que es eh, tolerar, no más que nada, yo creo, bueno, para mí creo que es ser tolerante a todo tipo de situaciones, a todo tipo de personas, este, siempre ir por el lado tranquilo, ¿no? Ujú. Y más más con los niños, ser pacientes. Un ejemplo, no sé si me pregunta usted darle un ejemplo, porque me tocó trabajar con niños de preescolar. Adelante. Tenían diferentes ritmos de aprendizaje. Entonces, bueno, la otra parte de los compañeritos, haga de cuenta que se desesperaban porque pues no avanzaban los demás y pues no podíamos avanzar un tema si es que los demás pues no podían terminar las actividades. Entonces, mediante dinámicas, actividades y diálogo con los niños, pues yo les explicaba la paciencia, ¿no? El de esperar a que terminaran los compañeros para pues así terminar todos juntos actividades o lo que se les ponían. Bueno, eso es lo único que puedo aportar. Bien, bien,
Ángel, perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quisiera aportar con esta parte de la tarea que se quedó asignada? Ofelia, Mariana. ¿Sobre qué es la paciencia, maestra? No, acerca de la tarea, acerca de los valores morales. ¿Qué son? ¿Qué implicación tienen para ustedes en su práctica profesional? ¿No? ¿Alguien más? Recuerden que estamos, si ustedes pueden verificar en su plataforma, ya se podrán dar cuenta que ya está habilitado este espacio referente a lo que es las tareas que hemos dejado asignadas y esta última que hace referencia a qué son para ustedes los valores morales. ¿Sí? Maestra, ¿puedo Prácticamente, participar? ¿mandé? ¿Perdón? ¿Ariana? ¿Puedo participar? Sí, adelante, por favor. Bueno, yo puse, bueno, en la primera pregunta, ¿qué son para ti los valores morales? Los valores morales son principios que guían el comportamiento humano y como ya lo había igual mencionado alguna de mis compañeras, que determinan lo que consideran correcto o incorrecto en una sociedad o en la vida personal. Y yo tomé 3 valores, que es el respeto, la responsabilidad y la integridad. En este caso, en el ámbito educativo, el respeto es que los educadores deben de fomentar un ambiente de respeto mutuo entre los estudiantes, que implica tratar a cada estudiante con dignidad y consideración independientemente de su origen, género, orientación sexual, religión o capacidades. Y en el ámbito laboral, el respeto se traduce en tratar a los colegas y superiores con cortesía y consideración, que incluye escuchar sus ideas, valores, sus contribuciones y respetar su tiempo y espacio, y promover un ambiente de trabajo inclusivo y libre de discriminación. En lo que es la responsabilidad en el ámbito educativo, puse que los estudiantes deben aprender la importancia de la responsabilidad personal, que implica cumplir con las tareas escolares, asistir a clases puntualmente y participar activamente en su propio proceso de aprendizaje. Y en el ámbito laboral, la responsabilidad en el trabajo implica cumplir con las tareas asignadas, cumplir con los plazos y ser fiable en la ejecución de las responsabilidades laborales. Y por último, puse la integridad como último valor, que en el ámbito educativo es fomentar la integridad en el ámbito, promover la honestidad académica, evitando el plagio y el fraude. Los educadores deben modelar la integridad y enseñar a los estudiantes sobre la importancia de hacer lo correcto, incluso cuando nadie lo está mirando. Y en el ámbito laboral, en el trabajo, la integridad se relaciona con la honestidad en las transacciones comerciales y el cumplimiento de los valores éticos de la organización. Esto contribuye a construir una reputación sólida y confiable. Y eso es todo, maestra. Ok, Arena, muchísimas gracias. En este Y de nada. aspecto, gracias. Quisiera yo retomar un poco las preguntas que se ven que hago como tarea y mencionar si alguien pudiera abrir su micrófono y en este aspecto participar en una pregunta muy simple que sería, ¿qué son para ustedes los valores morales? Recordarán que en nuestra clase anterior hacíamos alusión acerca de lo que es eh, la clasificación de los valores, ¿sí? En ese entendido, prácticamente una cuestión que se quedó como parte de nuestra tarea era investigar o qué era para ustedes un valor moral. Si entendemos que hay valores estéticos, ¿no? Como pudiera ser la belleza, como pudiera ser la interpretación, como pudiera ser la bondad, ¿sí? Y dentro de esa clasificación de valores encontramos esta parte de lo que son los valores morales, que ¿por qué atendemos a ellos, no? Porque resulta importante hablar de ellos? Porque pues son aquellos que dentro de nuestro contexto, de nuestra práctica profesional, resulta importante dilucidar, resulta importante concernir. ¿Por qué? Porque son aquellos que como docentes, como maestros, pudiéramos llegar a la práctica.
¿sí? En ese entendido, ¿sí? En ese entendido de la enseñanza en valores, me gustaría saber qué es para ustedes precisamente, ¿sí? Los valores morales, ¿sí? Sin que hagan esta práctica de la investigación, ¿qué es para ustedes de como su particularidad, que tienen como opinión, que tienen como parte que dar a conocer qué son para ustedes o qué es para ustedes un valor moral, ¿sí? Entendido como un concepto, entendido como una definición, ¿qué es para ustedes un valor moral? ¿Sí? ¿Qué es para ustedes un valor moral? No sé, o bueno, me gustaría mucho que alguno de ustedes pudiera abrir su micrófono y me pudiera contestar esta pregunta. ¿Qué es para ustedes y cuál es un valor moral? ¿Sí? No sé si alguno de ustedes quisiera tener la oportunidad para la participación o si yo los pudiera elegir para que me pudieran dar esta contestación. ¿Sí me escucharon? María del Pilar, Ana Lilia, Ariana. ¿Qué Bueno, es? ay, perdón. Adelante. ¿Yo o la otra compañera? No, adelante, Ariana, dime. Bueno, ¿Qué es un valor moral? pues más que nada es como algo que nos guía, un comportamiento que nos guía para en nuestra vida cotidiana. Ok, Ariana, ¿un valor moral está escrito? ¿Se encuentra escrito? No, No, ok, muy bien. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Qué es un valor Ma- moral? Sí, maestra. Bueno, maestra, Adelante, Ana Lilia, adelante. Sí, Continuamos con el tema. para mí un valor moral ah, es una cualidad que me integra como persona. Es algo que se desarrolla. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Cómo se lleva la práctica? ¿Cómo se lleva la práctica un valor moral? De acuerdo a tu educación y también con las relaciones que tengas con las personas, desarrollas esos valores. Muy bien, perfecto. Gracias, Ana Lilia. Ofelia, creo que quieres tomar el turno en participación. sí, maestra. Bueno, para mí, desde mi punto de vista, el valor moral es lo que nuestros padres nos han inculcado y también nuestros abuelitos. Eso quiere decir que los valores morales se han venido transmitiendo, como decía hace rato, de generación en generación. Y para mí es muy importante porque pues cada familia tiene su propio valor Ujú. de acuerdo a lo que cree que esté correcto, porque pues a veces nos inculcan valores buenos, por ejemplo, bueno, muchos, porque hay personas que tienen buen comportamiento, pues son honestos, les gusta trabajar bien, hacen bien las cosas, pero hay familias en las que les inculcan todo lo contrario, como decíamos hace rato, son personas que, que en la sociedad no aportan algo bueno. Muy bien. Sí, Ofelia, ¿alguien más quisiera su punto de vista, su participación? Maestra, bueno, ¿puedo? Sí, adelante, María del Pilar. Como mis compañeras lo mencionan, es algo que es inculcado, pero no solo puede ser inculcado por los padres, por los abuelos, sino también por la misma sociedad o por los maestros. Por ejemplo, en la escuela se da la clase de ética y en la clase de ética yo recuerdo que te hablan mucho de los valores morales y en esa parte te dicen que se van transmitiendo también por costumbres, por tradiciones y todo esto nos ayuda a relacionarnos de manera correcta en la sociedad. Porque recuerdo que un maestro nos explicaba que más que ser un valor escrito es lo que la gente cree que si es bueno o si es malo y que por Ujú. medio de eso te van definiendo como una buena persona o te van tachando, ya que si no eres respetado o si no te piensan como una persona respetuosa, va afectando la manera en que te ven los demás.
Ok, María del Pilar, muchísimas gracias. ¿Alguien más quisiera otorgar su participación? Y quisiera abrir su micrófono para finalizar con con estos comentarios de participación que tenemos. Yo, maestra. Adelante, Lupita. Primero Lupita y Ok. después continuamos. Gracias. Como vimos en sus características que el valor es polar, entonces tiene esta contrariedad, ¿no? El término moral en sí nos menciona o se dirige como comportamientos humanos. Para mí, y como lo mencionaron todas mis compañeras en su momento, los valores morales nos van a ayudar y nos van a orientar en nuestros comportamientos. Nos va a decir lo que estamos haciendo bien y en lo que estamos equivocados. E igual, dice que son transmitidos, como dijo Belia, de generación en generación. Nos los inculca nuestra familia o en cualquier círculo en el que nos encontremos. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Lupita. ¿Alguien más? Yo. Maestra. Me parece Margarita. Adelante. Sí, maestra, buenas noches. Pues lo que quería comentar, pues bueno, los valores morales, bueno, para mí es algo que nos distingue de las personas, ¿no? Porque pues a lo mejor mi compañera, ¿no? O alguien X, es muy responsable, es muy, pero no sabe ser humilde, ¿no? O al menos a mí me gusta ser o algo que me distingue a mí mucho es que soy muy, ay, ¿cómo se dice? Soy muy solidaria. Ok. Trabajamos en lo que es o trabajo en lo que es la responsabilidad y la humildad. Trato de reflejar mucho lo que son mis valores morales, ya que el área en la que estoy, pues para mí, en mi opinión, es algo muy importante, ¿no? Ujú. Gracias. Ok, gracias. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Ángel, ¿quieres comentar algo? Sí, los valores morales son aquellos que nos guían, creo, a lo largo de todas nuestras acciones y decisiones y que también está en nuestras listas de prioridades vitales. Y creo que nos ayuda a avanzar como sociedad y a ser buenas personas. Es Perfecto, lo Ángel. que puedo aportar. ¿Cuál creen que sea la importancia precisamente de esta parte de la enseñanza en valores? ¿No? Digo, porque se preguntarán, bueno, ¿qué quiere decir la maestra Ariadna? ¿Qué dice la maestra Ari? ¿Y qué se gana preguntándonos con qué son los valores morales? Recordaremos desde nuestra primera clase que decíamos que los valores son precisamente esta parte, esta cualidad o esta cuantificación que nos da un extra valor como personas, ¿no? Y los valores en esta parte, los valores morales, son aquellos que podemos inculcar, ¿sí? En una etapa, en una edad, y aquellos que llamamos como valores cívicos, ¿sí? Aquellos que nos sirven como una herramienta para construir una sociedad eh, pacífica, ¿sí? Alguna sociedad que tenga una conexión, que tenga un buen desempeño, una sociedad, o un conjunto, un conflujo de agrupación de personas que tengan esta parte de trabajar en conjunto y que tengan un fin común, ¿sí? Los valores morales precisamente nos sirven para esta participación democrática, ¿sí? Entre miembros de una sociedad. Sí, para eso es importante. Ahora, por qué resulta la importancia de la inculcación de valores morales? Y lo mencionaban ustedes en una edad tal vez temprana, en una edad media, en una edad, me mencionaban una edad de adolescencia, pero también es importante, y creo que ustedes lo saben como expertos en esta parte de educación, sí, que la educación no se puede dar solamente en etapas tempranas, también se puede dar en etapas avanzadas, como puede ser tal vez a una persona de la tercera edad, alguna persona de la segunda edad, sí, a un adolescente que tenga un rezago en la educación, sí, y todos aquellos que sean sujetos de educación o son sujetos de una educación en valores, sí, de ahí resulta esta parte de lo que es la educación en valores.
Voy a empezar a presentar mi pantalla. Les voy a pedir, por favor, si me pueden mencionar, si pueden ver mi pantalla, por favor. Enseñanza de los valores. ¿La pueden ver? Sí, maestra. Ok, muy bien. Vamos a empezar con esta parte que yo me imagino que a ustedes como expertos en esta materia, pues les resulta importante, ¿no? Cómo es que aparte de, podemos educar y qué es la educación, ¿no? Ya habrán ustedes estudiado diferentes conceptos, diferentes parámetros acerca de lo que es la educación y podemos entender, tal vez para mí la educación es esa parte de sacar de sí, ¿no? Llevar más allá de sí. ¿Qué es la educación? Pues llevar más allá de sí a alguien, llevar más allá de lo que por su propia naturaleza le puede permitir y concreturar un objetivo específico, ¿sí? En esta parte de lo que es la enseñanza en valores, ¿sí? La enseñanza es un proceso que como su propio nombre lo dice, lleva una serie de pasos. La enseñanza es así, es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Sabemos que como parte de agentes de educación, ¿sí? Ustedes tienen a su cargo una parte de lo que es la enseñanza, ¿sí? ¿Qué es la enseñanza? Pues este proceso de enseñanza-aprendizaje, de enseñar, ¿sí? De lograr objetivos en la parte académica. Pero sabemos que paralelamente tendremos que cumplir con objetivos, ¿sí? Que pueden ser, como en este caso, los valores. Sabemos que no hay, como si en algunos aspectos de la educación, tanto tal vez básica como media superior, algo que se llama enseñanza en valores. Tal vez lo pudiéramos conjeturar como una materia de formación cívica y ética. Pero ¿qué pasa con la enseñanza tal vez en un nivel superior? Sí, o en un nivel tal vez de educación para una persona que sea de edad avanzada. También tendríamos que saber, como expertos en enseñanza, como expertos en educación, como expertos en pedagogía, la enseñanza de los valores, ¿sí? ¿Qué son entonces o cómo lo podemos contextualizar, ¿sí? Los términos de ética y moral, ¿sí? ¿Qué es la ética? ¿Qué es la moral? Sí, son diferentes. En sus respectivos orígenes, la ética y la moral pudieran ser que tienen el mismo significado, ¿sí? Ambas expresiones, tanto ética como moral, hacen referencia a un tipo de saber. ¿Qué es la ética? ¿Qué es la moral? Aquello que nos orienta para forjarnos un buen carácter, ¿sí? ¿Y qué es un buen carácter? Pues aquello que nos ayuda para enfrentar la vida con altura humana. Es decir, el carácter es aquello que nos va a ayudar a enfrentar las circunstancias que la vida nos va a ir proporcionando, ¿sí? Pero con una altura humana, ¿sí? Entendiendo esto desde el aspecto filosófico y tomándolo en cuenta desde una corriente filosófica, ¿sí? Pudiéramos entender que hay una diferencia, ¿sí? Entre el aspecto de la ética y la moral, ¿sí? Esto entendiendo desde la filosofía, y quiero dejar esta pauta bien marcada, porque comúnmente pudiéramos entender, si la ética y la moral como lo mismo, pero desde la parte de la filosofía vamos a entender que la ética y la moral son diferentes. Son dos expresiones, sí, diferentes. ¿Por qué? Porque en el contexto de la vida diaria o desde el aspecto de la vida filosófica, vamos a entender que se necesitan dos términos diferentes para designar dos tipos de saber, ¿sí? Por una parte, un aspecto número uno que se forma parte de la vida cotidiana y que ha estado presente siempre en todas las personas y en todas las sociedades. Esto es la moral, ¿sí?
Y en otra parte, en un aspecto contrario, un aspecto que se marca en una pauta que está posterior o que está al otro extremo, vamos a entender a la ética. ¿Y qué es la ética? La ética es aquello que reflexiona, ¿sí?, sobre lo que es filosóficamente, es decir, el entendimiento, el amor al conocimiento, ¿sí? Y por tanto, no nace al tiempo que la filosofía. Por una parte tenemos lo que es la ética y por otra parte lo que es la concepción de los valores desde el punto de vista de la filosofía y la moral, ¿sí? Ahora bien, ¿qué son los valores éticos o morales? Escuchaba ahorita en este momento que les tocó el turno de participación referente a la actividad que se quedó como actividad en nuestra clase anterior, lo que son los valores éticos o morales, ¿sí? Y me comentaban ustedes diferentes excepciones acerca de lo mencionado. Por una parte, sí, podemos entender a los valores éticos o morales como una clasificación por parte de los valores. Si los valores los podemos entender o podemos encontrar otro tipo de clasificaciones como pueden ser los valores de la belleza, los valores éticos o morales, y entre los valores éticos o morales vamos a encontrar a lo que es la libertad, la justicia, la solidaridad, la tolerancia, la disponibilidad al diálogo, ¿sí?, al respeto a sí mismo y a las demás personas, ¿sí? Este tipo de valores, ¿sí?, como son los que hemos mencionado, los vamos a conocer como valores éticos o morales, ¿sí? Estos valores éticos o morales nos van a permitir, ¿sí?, nos van a permitir llevar o llegar a una congruencia en la parte de lo que es la socialización con las demás personas. También esta parte de los valores dependen de la libertad humana, ¿sí? Esta parte de los valores pudiéramos mencionar que está en nuestras manos practicarlos. El hecho de practicar la libertad, la justicia, la solidaridad, la tolerancia, está en la particularidad de cada ser humano llevarlo a la práctica, ¿sí? No existe en sí una ley que nos obligue, ¿sí?, que nos obligue a llevar a la práctica la libertad, la justicia, la solidaridad. Son valores morales que existen en nuestra conciencia, que existen en nuestro actuar, ¿sí? Esto significa que está en nuestras manos. ¿Qué significa estar en nuestras manos? Que está en nuestra decisión llevada a la práctica, ¿sí? Estos valores se humanizan, ¿sí?, o humanizan nuestra vida, ¿sí? Por lo cual, todas las personas tenemos la responsabilidad de practicarlos y sobre todo vivencializarlos, es decir, vivirlos en nuestro interior. No hay una ley, nuevamente reitero, no hay una ley que nos obligue a llevar a cabo la solidaridad, la tolerancia, ¿sí?, o la disponibilidad al diálogo. Sin embargo, son parte de la naturaleza humana para la sana convivencia practicarlos, ¿sí? Tendremos la responsabilidad como seres humanos practicarlos y sobre todo vivirlos, es decir, incluirlos en nuestra propia vivencia, ¿sí? Para que entonces pudiéramos llevarlos a la práctica y de esta manera, ¿sí?, poder ser parte o llevarlos o llevar intrínsecos estos valores éticos o morales en nuestra práctica como seres humanos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los valores éticos o morales no hay una particularidad que nos obligue a cumplimentarlos en la práctica. Sin embargo, es muy necesario. ¿Por qué? Porque la práctica de esos valores éticos o morales, como ustedes lo señalaron en ejemplos anteriores, nos lleva a una sana convivencia, ¿sí? A poder llevar estas relaciones que nos llevan a la sociabilidad, ¿sí?, a que sean sanas. Y de esta manera pudiéramos cumplir con el ejemplo o poder cumplir con lo que marca precisamente esta particularidad de lo que nos hace como seres humanos parte de una sociedad, ¿sí? Estos valores, ¿qué pasa? Constituyen componentes inevitables en el mundo humano, ¿sí? Por lo que resulta importante para todo ser humano, ¿sí?,
tanto desde el punto de vista como educando, como sobre todo educador, ¿sí? Educar en valores resulta una necesidad ineludible en la sociedad actual. Lo vemos prácticamente. ¿Por qué? Porque la práctica de las profesiones y la práctica de la política, la práctica de la economía requiere, ¿sí?, que existan intrínsecos cierto tipo de valores que nuevamente, como reitero, no se encuentran intrínsecos en una ley, se encuentran en el actuar humano, ¿sí? Es por eso que de ahí la importancia que exista una enseñanza en valores desde la educación temprana, ¿sí? La enseñanza en valores, por tanto, o los valores constituyen componentes inevitables en el mundo humano, ¿sí? Por tanto, entonces, educar en valores es una necesidad ineludible en la sociedad actual, ¿sí? Resulta un tanto imposible imaginar una vida humana sin valores, ¿sí? Prácticamente o resulta más imposible imaginar una vida humana sin valores éticos. ¿Por qué? Porque no existe ningún ser humano, ningún ser humano en sociedad, ¿sí?, que pueda sentirse más allá del bien y del mal, sino que todas estas personas somos inevitablemente morales. Y en esta parte o en este aspecto, sí, en esta parte de lo que son los valores que constituyen componentes inevitables en el ser humano, yo les pediré su participación en este momento para que ustedes me pudieran decir un valor, sí, un valor ético, un valor moral que ustedes en la actualidad llevan a la práctica. Sí, es pregunta, díganme, un valor ético, un valor moral que en la actualidad llevan a la práctica. Díganme, es para participación. María del Pilar, Ana Lilia, Mariana. Un valor moral que en la actualidad llevan a la práctica. En el ámbito moral, en el ámbito profesional, laboral, familiar, en cualquier contexto. Adelante. Bueno, de mi parte en lo personal, la verdad, creo que he estado trabajando mucho en la empatía, porque sí suelo ser empática, pero al principio me costaba un poco. Entonces ahorita estoy trabajando ese valor. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más? Gracias. ¿Algún valor que consideren que como miembros de una sociedad estén llevando a cabo? Yo, maestra. La honestidad, Ay, maestra, Felicidades, ¿cómo la llevas a cabo? perdón. ¿Cómo llevas a cabo la honestidad? Bueno, la honestidad es siempre, como profesionistas, hacer bien las cosas, ser honesto con las personas em, y no engañarlos, porque pues, ahora sí estaríamos, ya no seríamos una buena profesionista, porque pues, si no somos honestos, por lo tanto, no tenemos ese valor moral. Y no es un buen ejemplo, ¿no? ¿Eres alguien más? yo, maestra, un valor que siempre llevemos a la práctica, en mi caso, yo digo que la responsabilidad, ¿no? Siempre tratar de ser responsables, por ejemplo, ahorita en la escuela, las clases, las actividades que nos asignen, en el ambiente laboral, pues igual nos van a encomendar muchas tareas por hacer y tenemos que tener ese sentido de responsabilidad. Yo lo elegí incluso en las preguntas que encargó de tarea porque se me hace un valor muy importante. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Esta práctica de valores es un componente inevitable. ¿Por qué? Porque como seres humanos, ¿sí?, nos corresponde también, y en esta parte es muy importante, más que nada en su perfil de egreso, educar en valores, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una necesidad ineludible en la sociedad actual. Es necesario que se eduquen valores a nuestras nuevas generaciones. Sí, que exista práctica de valores en todos los aspectos que existen, en el aspecto político, en el aspecto económico, en el aspecto social, ¿sí? ¿Y dónde se da esa educación en valores?
Es cierto que se da desde la primera etapa que es en la familia, ¿no? Pero también es cierto que se da en el contexto educativo, esta educación en valores. ¿Cómo podemos implementar esas estrategias de educación en valores? ¿Sí? ¿Qué es un valor? ¿Cómo vamos a educar en valores? Lo primero será entonces saber cuáles son los tipos de valores en los que debemos educar y sabemos que serán entonces en valores éticos o morales. ¿Por qué? Porque no podemos educar en valores estéticos. ¿Están de acuerdo? Tenemos que educar en valores tal vez morales o éticos, que son aquellos que nos llevan a la congruencia de una convivencia, ¿sí? Estos valores éticos o morales constituyen componentes que son inevitables en este mundo humano, en esta convivencia humana, en esta convivencia humana. Por lo tanto, el educar en valores resulta ser una necesidad paralela a la educación académica. ¿Qué quiero decir con paralela? Que deben existir a la par, ¿sí? Tanto la línea académica como la educación en valores. ¿Por qué? Porque resulta importante, ¿sí? Una vida humana con valores y especialmente los valores éticos. ¿Por qué? Porque los seres humanos necesitamos existir o necesitamos sentirnos, ¿sí? Seres existentes más allá del bien y del mal, ¿sí? Ser seres humanos más allá, ¿sí? De cuestiones o más allá de cuestiones meramente físicas, ser personas que somos inevitablemente morales, es decir, personas que somos movidas, ¿sí? Por nuestras creencias, por lo que cohabita en nuestros pensamientos. ¿De dónde nace todo eso? Es cierto que la formación en familia es muy importante, pero también es meramente importante la formación en la escuela. ¿Ok? ¿Alguien que pudiera ayudarme con la lectura de esta citación que está en su pantalla? ¿Me escucho? Yo, maestra, Adelante. no quiere decir esto que no sean esenciales los valores éticos, la Este, belleza, estéticos, la belleza, la elegancia, los religiosos, lo sagrado, lo trascendente, los de la salud, la agilidad, la vitalidad, los intelectuales, el conocimiento, la evidencia, o los de la utilidad, lo útil, lo eficaz, sino que son los valores morales los que parecen estar de actualidad, tal vez porque nos percatamos con razón de que desde ellos podremos ordenar los restantes de una forma ajustada a las exigencias de nuestro ser personas, ya que los valores morales actúan como integradores de los demás, no como sustitutos de ellos. Por eso urge educar en este tipo de valores, sea a través de la educación formal, es decir, en la escuela, sea a través de la familia, la calle, los medios de comunicación. ok, perfecto, muchísimas gracias. ¿Qué cabe mencionar con ese texto que has mencionado, que es una paráfrasis, ¿sí? No quiere decir que los demás valores sean inútiles, ¿sí? Aquellos valores estéticos, los valores de la salud, los valores intelectuales, los de la utilidad, ¿sí? Que sean más o menos útiles a los valores morales. Esta parte quiere decir que los valores morales, ¿sí? Son los que parecen estar o los que parecen pugnar en la actualidad. ¿Por qué? Porque son aquellos que son más fáciles de percatar, ¿sí? Aquellos que podremos ordenar, o aquellos que podremos ajustar a nuestras exigencias, a que nuestras particularidades, a nuestros actuares, aquellos que podemos materializar en lo que hacemos o en lo que no hacemos, ¿sí? Los valores morales actúan como integradores de los demás, no como sustitutos. Es por eso que la urgencia es educar en valores morales. ¿Qué quiero decir con esto? Queremos señalar que existen diferentes tipos de valores, ¿sí? Como puede ser el valor estético, el valor de la salud, todos los que nos hemos clasificado. Sin embargo, es trascendental la educación
basada en los valores morales. Es decir, esta educación que tiene que ser transversal en un aspecto académico con un aspecto en valores, ¿sí? Debemos lograr como docentes la acreditación, ¿sí? Que exista, que podamos educar en un aspecto académico como un aspecto en valores. ¿Por qué? Porque la educación en valores urge o se necesita sea implementada por conducto de la educación formal. Es decir, que no sea la familia el único núcleo o el principal núcleo de la formación o la educación en valores, sino que aparte de que sea el primer núcleo, también exista la educación en valores por conducto de la escuela, a través de la familia, a través de nuestras experiencias en la calle, o a través también, y lo más importante, de los medios de comunicación. Sabemos que como sociedad actual atravesamos por una situación tal vez gravosa, ¿sí? De lo que los medios de comunicación transmiten a las generaciones que se encuentran actuales. Entonces, es por ello que urge una educación en valores. ¿Cuáles valores? Los valores morales o éticos, ¿sí? Entonces, esta construcción de principios éticos en la escuela es parte de las luchas humanistas, aquella corriente humanista a la que hacía alusión René Descartes, ¿sí? Que desde hace más de muchísimos siglos, ¿sí? Se pugna por hacer posible al acceso de formas de humanidad, ¿sí? Que esta cuestión de esta educación en valores, a este humanismo, nos lleve o nos conduzca tanto a erradicar violencia, es decir, eliminar la violencia en todas las manifestaciones, y que hagan posible vivir en sociedades donde las garantías fundamentales de humanidad tengan vigencia, tanto en normas jurídicas como en la vida, ¿sí? ¿Qué entendemos por esta parte? Esta vivencia de educación en valores, ¿por qué es importante? Porque es importante esta educación en valores. ¿A qué llevo a esto? Nuevamente, reitero, es importante la educación en valores en casa, en la familia, pero también es importante la educación transversal, es decir, que se equipare a los demás conocimientos académicos y que en la escuela pudiéramos cubrir esta parte de los valores morales, tanto como con contenidos académicos. ¿Para qué? Para poder cumplir con este aspecto, puede dar formalidad, dar un sentido a las luchas humanistas, ¿sí? Estas luchas humanistas, es decir, este sentido del humanismo que da ponderidad al sentido del ser humano, ¿sí? A dar estas formas de unidad, ¿sí? Que en todos sentidos tienen como finalidad erradicar la violencia o erradicar diferentes tipos de problemática social. ¿Cómo se va a lograr? Pues por conducto de la educación en valores. La educación en valores se entendía desde la casa, desde la escuela, ¿sí? Todas aquellas pugnas o aquellas manifestaciones que hagan posible, ¿sí? Esta convivencia o vivencia en sociedad basada en garantías fundamentales, tanto de humanidad como de vigencia, ¿sí? Y esto nos va a llevar al entendimiento del cumplimiento de normas jurídicas, normas sociales, normas de trato social, que podemos manifestar como vigentes en la vida diaria, ¿sí? Dentro de este concepto, dentro de lo que nos lleva a lo que es este cumplimiento de principios éticos, como primer momento, como un concepto importante, vamos a manejar o vamos a entender lo que es la autoestima y lo que es la estima. Porque es importante la autoestima y la estima para con segundas o terceras personas, porque el entendimiento de la autoestima y la estima nos va a llevar a conocer o a practicar la vivencia de los valores, ¿sí? Entonces, la autoestima es aquella estima que practicamos, ¿sí? Con nosotros mismos, y la estima es aquella que practicamos con terceras personas.
¿Alguno de ustedes que me pueda apoyar con el punto primero de lo que pueden ustedes visualizar en su pantalla? ¿Los escucho? Sí, maestra. Adelante. Autoestima y estima. Una base fundamental en la formación de personalidades democráticas es la consideración de la ética como amor propio y en este orden la construcción de la autoestima y de formas de relación con los demás seres humanos y la naturaleza, como asuntos cruciales de una postura de la ética humanista. La autoestima se desarrolla por la continua interacción de la persona con el medio, el cual incluye la vinculación de otras personas a la propia vida. Al actuar de modo competente, reciben retroinformación del medio que les permite definir sus papeles sociales, sus rasgos de personalidad, así como sus actividades de trabajo y descanso en forma significativa y positiva. Ok, perfecto. Entonces, parte de esto, lo que podemos entender en un primer momento, como parte de lo que es, sí, de esta situación de lo que es la autoestima y la estima, ¿sí? Es que la autoestima va a ser un primer núcleo, una base fundamental en la formación de la personalidad democrática. Es una personalidad en la que convergen diferentes situaciones, ¿sí? De consideración ética con amor propio. En esta base de la autoestima y la autoestima constituyen o confluyen lo que es la construcción de la autoestima, es decir, aquellas consideraciones que tenemos con nosotros mismos, ¿sí? Aquellas formas de relación que tenemos con los demás seres humanos le vamos a llamar estima, ¿sí? Y esta parte de la autoestima, que es decir, con nosotros mismos, y la estima, que es con terceras personas, viene a ser un punto o una postura crucial en la ética humanista, ¿sí? En esta parte es importante mencionar que la autoestima se va a desarrollar, ¿sí? Por la continua interacción de las personas, es decir, nosotros como seres humanos, con el medio en el cual nos desarrollamos, ¿sí? Esto incluye la vinculación de otras personas, es decir, la autoestima la vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque nos desarrollamos con el demás entorno, ¿sí? Porque nos desarrollamos con las demás personas, porque tienen interacción con nuestra propia vida, ¿sí? Y reciben y recibimos tal vez una forma de retroalimentación, de retroinformación que nos permiten fungir un papel social, ¿sí? Y esto nos lleva a cumplir un papel, un rasgo de personalidad, ¿sí? Y esto es meramente importante en nuestras actividades, tanto en el trabajo como en los demás contextos en los cuales nos relacionamos, ¿sí? Siguiente precepto que es importante, dignidad de la persona humana. ¿Por qué son importantes esos conceptos, tanto autoestima como estima, como dignidad de la persona humana? Estos conceptos, el conocimiento y la categorización, así como la autoaceptación y autoconocimiento de estos conceptos, nos van a llevar en primer momento a dimensionar una práctica en conocimiento, una práctica en enseñanza de valores, ¿sí? En este sentido, la dignidad de la persona humana. ¿Quién pudiera apoyarme con esta lectura? Yo, maestra. Adelante. Dignidad de la persona humana. El respeto que yo tengo por otro o que otro puede exigir de mí es por ende el conocimiento de una dignidad, dignitas, en los demás hombres y mujeres, es decir, de un valor que no tiene ningún precio
ningún equivalente con el que se pueda intercambiar el objeto de estimación. Cada hombre y mujer tiene el derecho de exigir el respeto de sus similares y recíprocamente está obligado el mismo al respeto de los demás. La humanidad en sí misma es una dignidad, porque la persona no puede ser tratada por nadie, es decir, ni por otra ni por ella misma, como un mero medio, sino que debe ser tratado siempre al mismo tiempo como un fin. Precisamente en esto consiste su dignidad, su personalidad, gracias a la cual se eleva por encima de todos los demás seres de la naturaleza que no son hombres. Gracias. Ok, entendemos esta parte o este concepto como lo que es la dignidad humana, ¿sí? Ese respeto que tenemos hacia nosotros mismos como hacia un tercero. Esa exigencia por el reconocimiento de una dignidad, ¿sí? Esto proviene de la dignitas, ¿sí? Tanto en hombres como en mujeres. Es decir, el valor que tenemos que no es equiparable a ningún precio, que no tiene ninguna equivalencia. Tenemos un valor por el simple hecho de ser personas humanas. Y esto es exigible y asequible. Cada hombre como cada mujer tenemos el derecho de hacer exigir, de hacer valer esta dignidad, este valor, recíprocamente, tanto hombres como mujeres, como hombres a mujeres. ¿Sí? Exigir este respeto que es característica inherente a la humanidad, ¿sí? Es un medio, ¿sí? No es tratado como algo que tenga un precio, no es un fin, es considerado parte de la dignidad, es decir, es inherente, nacemos con esta dignidad humana sin importar nuestra categorización, sin importar a qué clase social pertenezcamos. Esto es parte, o por qué nos exigen, o por qué es exigible, o por qué es asequible esta educación en valores, porque todos tenemos esta dignidad de la persona humana. ¿Y qué es la dignidad de la persona humana? Exigir y hacer cumplir los valores o los derechos que nos corresponden por el simple hecho de corresponder o de pertenecer a la especie humana. ¿Sí? Esto es lo que correspondemos o lo que entendemos como dignidad humana. Y esta frase o esta característica es aludible o es correspondiente a aquello que nos proporciona Immanuel Kant. Immanuel Kant, sí, en su obra Metafísica de las Costumbres. ¿Sí? Y que podemos de ahí retomar esta parte de la dignidad de la persona humana. ¿Qué entendemos por dignidad humana? Es aquel derecho a exigir el respeto por parte de los demás, así como el deber de respetar a las demás personas. No solamente es exigir respeto, sino aquel respeto que tengo a la demás dignidad humana, ¿sí? ¿Cuál es una de las más graves consecuencias a la falta o a la falta de cumplimiento a la dignidad humana? Es lo que conocemos como discriminación en todos sus medios. La discriminación por motivo de sexo, la discriminación por motivo de religión, la discriminación por motivo de sexo. Todas aquellas formas de discriminación son consecuencia de la falta a lo que conocemos como dignidad humana. ¿Sí? Es importante conocer estos conceptos porque en ellos se basa la metodología, si en ellos se basa la estratificación o la congruencia o la hechura, ¿sí? De estrategias que nos lleven a la educación en valores. Entonces entendemos que la falta o la causa de lo que conocemos como la dignidad humana es lo que deriva en la consecuencia del sufrimiento de millones de seres humanos, ¿sí? Y se manifiesta en distintos periodos de la historia de diversas maneras. Todas estas faltas de dignidad humana o respeto a la dignidad humana, si se da o lo podemos visualizar en diferentes periodos de la historia, ¿sí? Todas estas esencias expropian en amplios grupos, ¿sí? Graves faltas, conocemos a la dignidad, el derecho a la igualdad, ¿sí? Como lo podemos ver actualmente,
la desigualdad que existe entre diferentes géneros, femenino y masculino, en motivos laborales, en motivos políticos, ¿sí? Y toda esta falta de dignidad humana, este respeto que existe a la dignidad humana, deriva precisamente en problemáticas sociales. ¿Cuáles problemáticas sociales? Como puede ser lo que es la diferenciación de igualdad ante la ley, ¿sí? La diferenciación o carencia de oportunidades de equidad ante la ley y la vida. Y precisamente la cuestión de dilapidar los derechos entre, pudiera ser hombres y mujeres, o, o por consecuencia de diferentes cuestiones sociales que pudieran generar la incongruencia, ¿sí? De un respeto a lo que es la dignidad humana. ¿Sí? O pudiera ser también la diferencia de identidad o el respeto o el no respeto a la diversidad. Toda esta problemática social, sí, que les he mencionado, tiene su origen en lo que conocemos como la falta a una dignidad de la persona humana. ¿Ok? Hasta ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión que quiera mencionar? ¿No? Pues es muy importante lo que usted nos acaba de decir, ya que en la nueva escuela mexicana nos habla sobre ser humanista. Y para ser humanista tenemos que conocer esos valores morales para poderlo practicar, para llevarlo a cabo dentro del aula, bueno, en nuestro trabajo como profesional. Es muy importante ya que todo va de la mano. Si no tenemos una autoestima, llegando al salón, yo creo que como profesionistas no podemos inculcar todos los valores a los alumnos, porque no estamos bien, ¿no? Con nuestra autoestima. Y si estamos bien con nuestra autoestima, entonces también podemos llevar esas ganas de trabajar que llevamos, o esa autoestima, podemos inculcar en los alumnos. Esa es mi opinión. Ok, perfecto, muy bien, muchísimas gracias. En ese aspecto, ¿qué se va a quedar póngame atención, ¿qué se va a quedar como una actividad que no requiere que la escriban, no requiere que, en este momento, tal vez más adelante sí, pero en este momento no requiere que la escriban ni que la suban a plataforma? Quiero que para nuestra siguiente clase platiquemos acerca de una estrategia que ustedes pudieran implementar para la enseñanza en valores morales, ¿sí? Nuevamente reitero, no la vamos a escribir, no la vamos a subir en este momento a plataforma, simplemente vayan pensando, vamos a comentar en nuestra siguiente clase qué estrategia pudiéramos implementar dentro de un aula, ¿sí? Para sí, la enseñanza en valores morales o éticos. ¿Sí? La siguiente clase vamos a comentar acerca de este cuestionamiento que yo les estoy formulando. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Ninguna duda, maestra, gracias. Adelante. Una duda. Mañana tenemos clase otra vez, ¿verdad? No, mañana, bueno, aviso para todos, escúchenme muy bien. La clase de mañana, por ser día festivo, se reprograma. Yo les estaré comunicando para cuándo la estaríamos eh, trasladando, ¿sí? Entonces, por esa parte, sí me pide el coordinador que les avisara que como mañana es un día festivo, entonces les informara que nuestra clase del día de mañana se estará reprogramando para cuando yo les avise. ¿Sí están de acuerdo? Sí, Sí, maestra, está maestra, bien. muchas Qué bueno, gracias. Sí, maestra. me Entonces, toca mañana, desfilar en la escuela. ¿mande? Por parte de
Por parte de la escuela en donde estoy haciendo el servicio, me toca desfilar mañana. Ok, perfecto. Entonces, sí, por parte del colegio, sí les informo que la clase para mañana, la clase que estaba agendada para el día de mañana, por ser mañana de septiembre, un día festivo, la vamos a traspolar o la vamos a pasar para otro día. Entonces, están al pendiente para cuándo la vamos a pasar. ¿Sí están de acuerdo? Yo les Maestra, aviso. está bien. Les Sí, estaremos maestra. WhatsApp para cuando se ve el programa. Y nuevamente, para nuestra siguiente clase, vamos a comentar y les pido por favor, porque quiero que dialoguemos, quiero que pongamos en práctica esta habilidad verbal, esta habilidad de pensamiento, que quiero que ustedes me comenten cómo es que pudiéramos poner en práctica o cómo pudiéramos establecer una metodología o una estrategia, ¿sí?, de enseñanza en valores en el aula. ¿Están de acuerdo? Sí, maestra. Perfecto. Muy bien. Entonces, les agradezco mucho. Si no hay ninguna otra duda, ya saben que cualquier cuestión, cualquier duda queda al pendiente por WhatsApp. Sí, por el momento, por mi parte, sería todo. Les agradezco mucho que se hayan podido conectar hoy. Les agradezco mucho que hayan aceptado la posición de clase y nuevamente, como les decía en esa ocasión, gracias. Tuve una cuestión de cuestión de salud, pero les agradezco mucho su disposición. Pues, cualquier cuestión, cualquier duda, quedo al pendiente con ustedes en WhatsApp. Muchísimas gracias y quedamos al pendiente cualquier situación en nuestro siguiente mensaje de WhatsApp. Tengan una excelente noche. Muchas gracias, maestra, igualmente. Gracias. Excelente fin de semana a todos.